y les voy a quitar el audio, ¿ya? Para no tener interrupciones. Listo, ahora sí. Estábamos en el ahorro público, ahorro privado, ya habíamos visto esto. Ahora nos tocaba ver lo que era, bueno, el ahorro privado, aquí era igual. El ahorro privado simplemente es la suma del ahorro de las empresas y de las familias, ¿no? Ahí nos decía, son muchos los factores que influyen en la cuenta corriente, por ejemplo, una caída en el ingreso nacional transitoria, por ejemplo, la baja de los términos del intercambio o una mala cosecha, tienden a reducir el saldo en la cuenta corriente al disminuir el ahorro nacional, ¿no? Entonces, el ahorro nacional en realidad es la suma del ahorro público más el ahorro privado, ¿no? Vayamos más allá. Estábamos en la estructura de la balanza de pagos. Por si acaso, eso de la balanza de pagos ha cambiado un poquito desde hace años hasta ahora, porque esto lo maneja el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esa es la última que he visto y la he verificado con lo del Banco Central también, ¿no? Que están manejando más o menos la misma nomenclatura. Porque es como en conta, no sé si se acuerdan, cuando estaban en conta tienen como cada empresa tiene su plan de cuentas, ¿no? En este caso, este plan de cuentas lo da el Fondo Monetario Internacional y es el que en general usan todos los países para poder ver su balanza o calcular o registrar o contabilizar, digamos, su balanza de pagos, ¿no? Entonces iremos viendo. Primero, ¿qué es la balanza de pagos? Como les decía, fíjense, es un documento contable, pero es de todo el país, no es de una empresita, sino es de todo el país, que contiene el registro sistemático de todas las transacciones económicas entre los residentes de un país y los residentes del resto del mundo. Es decir, por ejemplo, nuestra balanza de pagos es todas las transacciones económicas que se efectúan en Bolivia y que efectuamos con el resto del mundo nosotros, ¿no? Los bolivianos. En un periodo de tiempo determinado, normalmente un año, pero también es trimestral muchas veces, ¿no? Ahora, ¿qué es el concepto de residentes de un país? No es lo mismo que decir, digamos, que sean brasileros, venezolanos que vivan aquí, estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso, estamos hablando, no, o que es un venezolano, ya no es residente, no sé qué, no estamos hablando de nacionalidad, sino estamos viendo realmente aquellas personas, dice, físicas o jurídicas, o sea, personas naturales como nosotros, o empresas jurídicas que tienen su domicilio habitual en el país sin importar la nacionalidad, ¿no ve? Entonces, incluso podríamos decir Toyota, digamos, pero Toyota es una empresa japonesa, digamos. Pero en realidad, digamos, el socio principal o la empresa misma radica aquí, entonces ya es nacional, no importa si tiene si fuera extranjera, ¿no? Que en este caso Toyota, por ejemplo, es una empresa que tiene solamente la patente o el derecho de uso del nombre, ¿no? Aquí Toyota, de Toyota. Seguiremos viendo. La balanza de pagos es el registro de todas las transacciones de un país con el resto del mundo. Otra vez, es otro conceptito. Ahora, ¿cuál es la conformación de esta balanza de pagos? Eso es como contabilidad, así nomás nos tenemos que ver, ¿no? O sea, es como contabilidad, pero de todo el país. Y es más simple que la contabilidad. Seguiremos. Bueno, no tan simple cuando la hacen, solamente la vamos a ver, no vamos a aprender a hacer la balanza de pagos, solamente la vamos a ver cómo se compone, ¿ya? Entonces, dice, la estructura es la siguiente. Primero está la cuenta corriente. ¿Se acuerdan que hemos visto varios conceptos de cuenta corriente? Entonces, aquí nos dice de qué se compone la cuenta corriente en la balanza de pagos. ¿Se compone de qué? Primero, la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Es las importaciones menos las exportaciones, o más bien las exportaciones menos las importaciones, que sería el saldo en la balanza comercial, ¿no es cierto? Aquí están todas las importaciones y exportaciones. ¿Qué más? La balanza de servicios, que son los servicios no factoriales. Cuando decimos no factoriales, que no incluyen el pago de factores, que son los factores, intereses, el pago de capital, remesas de utilidades, etc., ¿no? Entonces, son otras cosas, que son, por ejemplo, fletes, seguros, turismo y otras, ¿no? El servicio de capital, pago de intereses. Aquí son los factores, aquí sí entran los factores. Pago de intereses, remesas de utilidades, Servicios laborales, remesas de trabajadores, es lo que les decía, ¿no ve? Cuando un trabajador, un boliviano va a Estados Unidos y remesa la plata aquí porque su familia está acá. Y otras transferencias unilaterales, vamos a seguir viendo. ¿Qué más? Aparte de la cuenta corriente está la cuenta financiera y de capital. Les cuento que antes esta cuenta se llamaba cuenta de capital solamente, pero han visto que la parte más importante es la cuenta financiera, entonces generalmente se llama cuenta financiera. Yo le he puesto aquí para que nos demos cuenta, cuenta financiera y de capital, ambos le he puesto. Entonces, ¿de qué se compone? Como dice su nombre, de la cuenta de capital y la cuenta financiera. ¿Qué es la cuenta de capital? Es todo lo referente, por ejemplo, al tema de patentes, digamos, de otros países que se remesan a otros países.
Entonces, ese pago por esos patentes se registran en esta cuenta de capital, ¿no? Que es bien poquito, digamos. En cambio, en la cuenta financiera es muchísimo más, porque ahí está la inversión directa. Esto tiene que ver con el mercado financiero, ¿no? Lo que ya hemos estudiado en las anteriores semanas, ¿no? O sea, ahí está la inversión de cartera, instrumentos derivados. ¿Quién se acuerda que eran instrumentos derivados, no? No hemos visto mucho, pero hay mucho que se negocia en instrumentos derivados y hay muchos tipos de instrumentos derivados, muchísimos. ¿Qué son? Para acordarnos, era cuando, por ejemplo, nosotros vendemos los forwards o los swaps, por ejemplo, son instrumentos derivados, que es cuando nosotros, por ejemplo, están vendiendo una acción, ¿no? Lo que les decía, ¿se acuerdan? La acción de Industrias Venado. Entonces, yo hoy día puedo decirle, ¿sabe qué? De aquí a un mes yo le voy a comprar la acción. Pero hoy día cuesta 100 bolivianos al precio, o sea, como que yo lo voy a comprar de aquí a 3 meses. Pero yo ya lo estoy transando el día de hoy, ¿no? Entonces me dicen, en 3 meses, perfecto, entonces 100 bolivianos. En 3 meses puede ser que esa acción suba o baje, ¿no? Entonces, si la acción sube, dicen, ahora se está transando en 150. ¡Wow! Yo he ganado porque hoy día ya he comprometido la compra de esa acción, ¿no? Ese es un instrumento derivado, es como que a futuro, es un futuro. Yo comprometo futuros. ¿Y saben en qué? Es un ejemplo bien clásico que dan varios autores, es el ejemplo de, para que se acuerden, ¿no? Porque vamos a seguir viendo instrumentos derivados. No sé quién conoce la historia de Jacob, que huyó de su casa, no sé si se acuerdan, es una historia bíblica, ¿no? Que Jacob tenía a su hermano, que era Esaú, los dos eran hermanos gemelos, y se han peleado desde el vientre, porque dice que uno ha sacado su piecito antes, y luego el otro que le ha dado una patada, creo, dentro del vientre de su mamá, y ha sacado su pie porque quería ser el primero, y al final, para no equivocarse, le han puesto una lanita al dedito de uno para ver cuál era el primero que había nacido, ¿no? Es bien interesante su historia. Pero bueno, independientemente de eso, se pelean los dos hermanos todo el tiempo, y bueno, uno de esos hermanos, que era el primogénito, que era Esaú, el primer hijo, en esas épocas y en los israelitas, los judíos, lo que hacían era que el primogénito tenía muchas bendiciones, ¿no es cierto? La bendición del Señor, decían ellos. Entonces, el padre tenía que darle la bendición a Esaú, pero lo engaña Jacob, ¿no? Y su nombre dice que significa engañador, desde el vientre era un engañador. Entonces lo engaña al padre porque era bien viejito y se hace dar él la bendición, entonces se escapa de su país porque su hermano lo quería matar, porque dice, esa bendición era para mí, le dice. Porque el padre pues lo bendice y le dice, sabes que Dios te bendiga, vas a ser multiplicado, vas a tener la replata, vas a ser rico, vas a ser todo, vas a tener miles de hijos, tu nombre va a ser grande y todo lo demás, ¿no? En cambio, su hijo Esaú, como ya le había dado la bendición por error al primero, le dice, lo siento, pero no puedo, tengo otra bendición más que para ti, que tú vas a ser esclavo de tu hermano, tú vas a pelear, vas a luchar, que no sé qué. Entonces, el otro está súper enojado, lo quiere matar, se escapa. Se escapa y, ¿qué creen? Se enamora de una chica. Se enamora de la chica y hace un pacto con su padre y le dice, ¿sabes qué? Si tú me das a esa muchacha como esposa, a tu hija como esposa, yo voy a trabajar por ti 7 años. Entonces, ese es uno de los primeros instrumentos derivados que ha existido en la historia. ¿Por qué? Porque él ha transado a futuro, ¿no? A futuro, digamos, el casarse con esa muchacha. Él estaba trabajando hoy, pero ha transado a futuro. Entonces, es un futuro. ¿Se dan cuenta? Entonces, han pasado 7 años, él ha trabajado 7 años por esa chica. Y de paso, su padre, les cuento que le ha engañado. Ha sido terrible. ¿No me escucha nada? ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se escucha, chicos? Alguien me ha dicho que no se escucha. ¿Se escucha, por favor? Me dicen en el chat. Se escucha, ya, muy bien. Entonces seguiremos con la historia. Bueno, bien rapidito, perdón, así para hacerlo bien rápido. Entonces, este es un ejemplo de instrumento derivado. O sea, este señor, Jacob, ha hecho un compromiso a futuro. O sea, hoy va a trabajar 7 años para casarse con esta chica, ¿no? Este es un contrato de un instrumento derivado, un futuro, ¿no? ¿Qué pasaba si en 7 años la chica se enfermaba y moría? Perdía sus 7 años de trabajo, chao, al hueco, ¿no? Pero ¿qué pasa si en 7 años la chica era más guapa que nunca y lo amaba más que a nadie? Entonces, mucha feliz de la vida, ¿no ve? Entonces, ahí está, ¿no? O sea, es un riesgo que uno corre con esos 7 años, ¿no? O puede ser que la chica de aquí a 7 años no quería ni verlo ni pintado, digamos, ¿no? Porque les cuento que ni bien se encuentran,
el Jacob le da un beso, entonces así como un amor a primera vista, ¿no? Ay, ya, ya, muy romántica soy ya, seguiremos. Bueno, así, para que se acuerden de lo que son instrumentos derivados, nada más, ¿ya? Seguiremos. ¿Qué más qué más está en la estructura de la balanza de pagos? Otras inversiones, activos de reserva, errores u omisiones, y ahí está el resultado final de la balanza de pagos. Seguiremos. Estructura de la balanza de pagos, seguimos. Aquí les explica un poquito qué era la cuenta corriente, que era la cuenta corriente, registra todos los flujos, dice, de bienes y servicios, más las transferencias. La cuenta corriente financiera registra todo lo que pide un país prestado y presta al resto del mundo. Más rigurosamente hablando, es la posición de los activos y pasivos respecto al resto del mundo. La cuenta capital registra lo que les decía, ¿no? Que es bien chiquitita. Registra todas las transacciones de capital y transacciones de activos no financieros no producidos, son diferentes a los activos financieros, porque los activos financieros están aquí, no se van a confundir. Por ejemplo, el tema de patentes, ¿no? Digamos que una empresa, no sé, McDonald's, digamos, cobra a todo el mundo por la patente de poner su nombre, por decirles, eso se registra en esta cuenta de capitales, ¿no? Si tuviéramos aquí McDonald's, tendríamos que registrar en la cuenta de capitales lo que se ha pagado, digamos, ¿no? Pero es muy poquitito, no es mucho, entonces es la que tiene menos importancia, digamos. Errores o omisiones, bueno, son los errores que ocurren cuando ustedes saben que teóricamente deberían ser, por ejemplo, aquí dicen, no, los ingresos totales más el valor de la variación de los activos debería ser igual a la suma de los pagos totales y del total de la variación de activos. O lo que es lo mismo, el saldo final de la balanza de pagos debería ser cero, ¿no? Es como en contabilidad, activo menos pasivo menos el patrimonio nos tienen que dar cero, ¿no? Aquí igual, en la balanza de pagos, tendría que ser los ingresos totales, o todo lo que se recibe, menos lo que lo que se debe, menos el total de la variación de activos debería darnos el saldo final cero. Pero muchas veces hay algunas diferencias. ¿Por qué? Porque hay algunos detalles que no se han registrado, ¿no? Porque imagínense de toda la economía, entonces hay muchas cosas que son muy difíciles de registrar, ¿no? Entonces, por eso dice que hay algunas cosas que se estiman, por ejemplo, el tema del turismo, ¿no? Se estima que el turismo digamos, ha generado tanto, por decir, es una estimación porque no tenemos datos, digamos, fidedignos o reales documentados, ¿no? Entonces, ahí hay esos casos, ¿no? Y eso se registra en errores y omisiones. Seguiremos. Identidad fundamental de la balanza de pagos. Lo que les decía, la cuenta corriente más la cuenta financiera más la cuenta capital debería ser cero, ¿no? Es decir, deberíamos llegar a ser, es nuestra identidad. Aquí había la balanza de pagos de otros países. Ahora vamos a las preguntas, ¿ya? Vamos a ir respondiendo. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, pueden habilitar su micrófono. Mejor si levantan la manito. Saben levantar la mano, ¿no? Hacen un clic donde dice chats y ahí ponen levantar la mano, bajar la mano, por si acaso. Ya, vamos a comenzar a responder. No hay ninguna pregunta, entonces, si tienen alguna pregunta, levantan la mano, yo la voy a ver, o me hacen la pregunta vía chat también, ¿ya? Seguiremos. ¿Cuál es el saldo de la balanza comercial de Bolivia en la gestión 2019 o el último trimestre publicado? Ustedes ya son expertos en lo que es balanza comercial. Cuando les hablen balanza comercial, ustedes es su rubro, ¿no ve? No se olviden, es su rubro. ¿Por qué? Porque ustedes son expertos en comercio internacional. Entonces, cuando les hablan de balanza comercial, saben que es las exportaciones menos las importaciones, el neto, ¿no ve? Entonces, vamos a ver aquí estaban las preguntas, para que me den una mirada, pero ahora vamos a ver el boletín del Banco Central, que yo les había pasado el link para que lo veamos. ¿Cuál es el rubro más importante? En la misma balanza, a ver, vamos a verla un poquito para que vean cómo están estructurando la balanza comercial aquí en Bolivia. ¿Cómo se está estructurando? A ver, nos dice primero, aquí está su índice, fíjense. La balanza es como un contexto internacional, te ponen primero qué es lo que está pasando en el mundo, después te dicen la balanza de pagos, la posición de inversión internacional en Bolivia, cómo está la cosa, cómo está la cuenta corriente, aquí está específicamente la cuenta corriente más a detalle, la cuenta financiera y les está dando, o sea, como la estructura misma de la balanza de pagos que acabamos de ver, ¿no? La posición de inversión internacional de activos y pasivos, ahí están los anexos, así es como se conforma. Ahora, vayamos bien, ¿ya? Aquí está todo el contexto internacional. Es lindo que lean todo este documento, por favor, yo les pido que lo lean, porque voy a seguirles preguntando algunas cositas de aquí, porque todavía vamos a seguir en este tema. Vamos a hablar ya con tema de tipo de cambio y vamos a seguir viendo también información de aquí. ¿Saben qué? Esta información nos va a ayudar a comprender
si va a subir el tipo de cambio o no, tener una idea un poquito más clara de por qué está pasando esto, ¿no? Entonces es importante que lo lean ustedes. Las personas que trabajan en comercio internacional, o sea, que trabajamos en este tema de comercio internacional, tenemos que estar al tanto de cómo está la economía, ¿no? En nuestro país. Y la balanza de pagos es una cosa bien importante que nos ayuda a ver cómo estamos, ¿no? Seguiremos. Dice el contexto internacional. Aquí, por ejemplo, nos decía qué había pasado. Fíjense, a ver, para tener una idea nomás. El escenario internacional continúa caracterizado por los sucesivos cambios en la evolución de los principales riesgos globales. La atención se mantiene focalizada en las rondas de negociación entre Estados Unidos y China. No sé si ustedes se han enterado, pero ha habido ciertos problemas entre Estados Unidos y China, ¿no? Estaban como que peleándose, ¿no? Que buscan alcanzar un pacto comercial. Que si le iba a vender China a Estados Unidos, que Estados Unidos ya no quería recibir productos de China, y decía China como que no, que nosotros tenemos también, China, por ejemplo, es un gran acreedor de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos debe mucho dinero a China, ¿no? Entonces ahí había cierto problema y ahí había riesgos globales, ¿no? Y decía, sin embargo, el prolongado periodo de incertidumbre ha tenido efectos importantes en el enfriamiento de la actividad y en el comercio global. En este último caso, con un crecimiento promedio prácticamente nulo hasta agosto. Otro aspecto relevante de la producción industrial que fue afectado de manera importante fue el debilitamiento de la confianza empresarial. O sea, ¿qué significa esto? Que las empresas no están confiando mucho, ¿no? En nuestro país. ¿Qué está pasando, digamos? La disminución de las compras de bienes intermedios y de capital, la contracción de la demanda interna que ha sido particularmente pronunciada en las economías emergentes y en desarrollo. O sea, a nivel internacional, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que se ha contraído la demanda interna, que significa que la gente está consumiendo menos, está demandando menos productos, eso quiere decir. Bajo este marco, la previsión de crecimiento para el 2019 está alrededor del 3%, siendo este ritmo más lento que el 2009, desde el 2009. El ritmo más lento desde el 2009. Grave, ¿no? Imagínense, estaba hacia septiembre, ¿qué habrá pasado con nuestros problemas en Bolivia, ¿no? Ha afectado todo esto también. Entonces, eso hay que leerlo a detalle, sería súper bueno que lo lean. Yo les recomiendo, por favor, y deberían leerlo, además, no solo ahora para la materia, sino trimestralmente o periódicamente deberían ir leyendo esta información del Banco Central que está publicada, ¿no? Ustedes que ya pueden entender esta información, ya pueden irla leyendo, cómo está. Entonces, vayamos viendo. Fíjense, aquí está nuestra balanza de pagos. Este es el resumen general de nuestra balanza de pagos. Aquí, mira, un síntesis bien rapidito nos está diciendo. A ver, vamos a ver. Miren, la balanza de pagos, solo este síntesis vamos a leer para que tengan una idea. Dice, al tercer trimestre se mantuvo la fortaleza, porque esta ya es la balanza de pagos en Bolivia, por si acaso, y ahí la posición internacional. La anterior era problemas internacionales, ¿no ve? Decía, fíjense, se mantuvo una fortaleza externa de la economía boliviana en un contexto internacional adverso y el débil desempeño de las principales economías vecinas como Brasil y Argentina. El déficit de la cuenta corriente en términos del PIB alcanzó el 2.7%. Ahí ya les está dando, ¿no? El déficit de la cuenta corriente. Debido al saldo negativo de la cuenta de bienes y servicios y del ingreso primario por el pago neto de factores del exterior. Lo que les decía, ¿no? Los factores que son el pago de la deuda, las utilidades, el tema de los intereses, ¿no? Por su parte, la cuenta financiera registró un resultado equivalente al 4.4% del PIB, ¿no? Cuya fuente de financiamiento principal fue los activos de reserva. Tenemos reservas internacionales, ¿no? Ahí están las reservas internacionales que son netas, el RIN, presentaron un saldo de 7.650 millones a septiembre, monto que en términos del PIB representa el 17.8%, posicionándose en un nivel elevado respecto a criterios internacionales utilizados para medir niveles adecuados del RIN. En meses de importación de bienes y servicios, las RIN son equivalentes a más de 7 meses. El nivel se encuentra por encima de los 3 meses referenciales, considerados adecuados a nivel internacional, y más de 5 veces la deuda externa de corto plazo, ¿no? Ahí ya nos está diciendo que está bien, estamos bien nomás, nuestras reservas internacionales están bien. Porque si nuestras reservas internacionales cayeran, estaríamos de repente en periodos de, no sé, de inflación, deflación, eso hay que controlarlo, ¿no? En síntesis, dice, la balanza de pagos presentó una necesidad de financiamiento de 2.7. La balanza de pagos presentó necesidad de financiamiento, que ha habido un déficit ahí, ¿no? Del PIB. Y un financiamiento efectivo del 4.4% del PIB en la cuenta financiera. Muy bien, ese es el resumen. Vayamos al detalle que nos pedía las cuentas. Ahí estamos. A ver, nuestra pregunta era, vamos a ver, nuestra pregunta era, aquí está. ¿Cuál es el saldo de la balanza comercial de Bolivia en la gestión 2019 o del último trimestre publicado? ¿Qué puedes opinar al respecto? Ya. Vamos otra vez a la respuesta. Aquí está. ¿Dónde está la balanza comercial? A ver, ¿quién me dice? Pueden activar sus micrófonos, queridos de mi corazón. Adelante, Vilma, levantaste la mano. Puedes desactivar tu micrófono.
Vilma Ramos, ¿estás ahí? ¿Quién me dice? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde puedo ver la balanza, el saldo en la cuenta corriente? ¿Dónde está? ¿Y cuánto es? ¿Quién me dice? Un punto para el que me diga. Está bien clarito y hemos visto. Aquí era igual el saldo en cuenta corriente, ¿se acuerdan? De la balanza comercial. No estamos viendo el saldo en cuenta corriente, estamos viendo la balanza comercial. A ver, otra vez, me estoy rayando. A ver, vamos a ver. Aquí está el cuestionario. ¿Cuál es el saldo de la balanza comercial? Ese está facilito. Vamos. ¿Cuál es el saldo? El saldo de la balanza comercial es lo mismo que las exportaciones menos las importaciones, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, aquí está las exportaciones de bienes y servicios y las importaciones. Entonces, aquí está lo que entra y lo que sale. Entonces, fíjense, el saldo en el 2018 y en el 2019, de enero a septiembre, el saldo en cuenta corriente era menos 261 millones de dólares. Era negativo. Entre exportaciones menos importaciones. ¿Qué significa? ¿Que han habido más exportaciones o más importaciones? Jóvenes. ¿Hay alguien ahí? ¿Ya se han dormido todos? ¿Más que importaciones? Sí, importaciones. Muy bien, porque ha habido un déficit, ¿no es cierto? En Sí. la balanza comercial. Muy bien. ¿Y en servicios? ¿Cuánto ha sido? 1058, menos 1058. Igual Menos todavía, ¿no? Ha sido peor el déficit en servicios que en bienes, ¿no? Entonces ha sido mucho, es como decir, importamos más servicios de lo que exportamos en temas de servicios, ¿no? Importamos más servicios. Y en bienes, obviamente, importamos también más bienes. 261 millones y en servicios 1058, lo que nos da un neto del saldo de la balanza comercial de 1.318 millones, negativo, es un déficit, ¿no? Listo, ¿por qué? ¿Qué opinan al respecto? A ver, ¿quién va a responder esa pregunta de la opinión? ¿Qué opinan al respecto? ¿Súper que importemos? Excelente, sigamos así importando. No, No, Liz, sería que nosotros estaríamos exportando para tener... Deberíamos mejorar nuestra producción y tratar de exportar, ¿no es cierto? exacto, claro. así para también tener ganancias para el país. Exactamente, muy bien. Entonces, esa es la opinión que ustedes tienen que poner ahí. No deberíamos exportar. Lo que acaban de responder es lo que ya hemos visto. ¿Seguimos? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿O algo más quieren ver ahí? Mm, Por favor, licenciada, si podemos hacer un análisis más del cuadro, porque la verdad yo lo he visto y no lo he podido entender y ahora Ya. con lo que usted nos está explicando lo estoy entendiendo ya un poco mejor. Ay, qué Sí, bien, me Liz. alegra. Me Sí, alegra que estén Liz. entendiendo. Ya, entonces lo veremos un poquito más el cuadro. Este es el cuadrito resumen de la balanza de pagos. Y aquí era lo que habíamos explicado de la cuenta corriente. Esto era de la cuenta capital. Y en la cuenta corriente, la primera parte, ¿se acuerdan? Era lo referente a el saldo de la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Se tienen que acordar de memoria. La balanza comercial son es lo mismo que las exportaciones netas, que significa las exportaciones menos las importaciones. Entonces, si se fijan, aquí tenemos, ¿no? Las exportaciones menos las importaciones. De ahí les da lo que era, y está comparando aquí del 2018, de enero a septiembre del 2018, y aquí está de enero a septiembre del 2019. Y este es el saldo, y esto está representado en porcentajes del PIB. Vale decir, fíjense, dice, por ejemplo, lo que habíamos visto hace un ratito, el neto de la balanza comercial, esta partecita, los 1.318 millones, representa en enero o septiembre de 2019 el 3.1% del PIB, ¿no? ¿Qué era el PIB? ¿Quién me dice que era el PIB? El PIB, licenciada, es todo lo que genera un país en un determinado tiempo. Muy bien, excelente. Entonces, fíjense, el saldo en cuenta corriente, todo lo que hemos perdido, lo que hemos importado, tanto que hemos perdido, ha salido algo negativo para nosotros, eso representa un 3.1% del PIB, ¿no? Entonces nos está afectando en el Producto Interno Bruto. En eso nos está mostrando aquí, ¿no? Entonces, eso es básicamente el saldo en cuenta corriente. Esto es lo que les he mostrado, solamente que en cifras es esta partecita, y solo de Bolivia, ¿no? Entonces, ¿qué más había? Ah, y aquí está, fíjense, esa es la cuenta capital,
que lo que les he dicho, que es bien chiquitita, ¿no ves? Lo de los patentes y eso, que es, fíjense, mínima. 3, 1, 3, 9, bien mínimo, ¿no? Y en porcentaje del PIB es casi nada. Y la cuenta financiera está aquí, que era la parte financiera, lo que hemos hablado de mercados financieros. A ver, ¿se acuerdan qué era la parte financiera? ¿Quién me dice? ¿Qué era el mercado financiero? ¿Quién me dice? Todas las transacciones que se realicen. Muy bien. Todas las transacciones que se realizan, pero es donde se colocan los recursos, ¿no es cierto? Donde los inversionistas van y buscan plata y donde los ahorristas van y colocan su dinero. Ese es el mercado financiero. Entonces, eso del mercado financiero tiene mucho que ver con esta cuenta financiera. Que hay, por ejemplo, dice, en inversión directa están las participaciones de capital y reinversión de utilidades. Reinversión de utilidades, instrumentos de deuda. ¿Cuál es un instrumento de deuda? A ver, ¿quién me dice? Su nombre voy a anotar aquí en mi lista. ¿Qué es un instrumento? Ahí debería haber anotado, che. Los que han respondido pongan sus nombres, por favor, en el... Y se ponen más un punto y me voy a acordar quiénes son. Pero me tienen que decir cuando respondan su nombre, porque si no, no sé quiénes son. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es un instrumento de deuda? ¿Nadie? Un punto para mí, entonces. A No ver, estoy chicos. segura, Lice. Pero no importa, más vale Dígalo usted. equivocarse. Más vale equivocarse, no importa. A ver, un instrumento de deuda. Porque hay instrumentos de capital también, ¿a ver? Los instrumentos de deuda, ¿qué significa una deuda? Pagar intereses. Ya, está bien. Pagar intereses es la consecuencia, ¿no ve? Pero ¿qué instrumento tú puedes comprar o qué activo financiero? Un pagaré, Lice, puede ser. Un pagaré. Bien, ¿quién ha dicho un pagaré? Marco Limache. Hace Marco, muy 3 meses. bien, excelente. Muy bien. ¿Marco qué? Marco Limache. Ya, Marco, ya estás anotado. Muy bien, entonces ahí están instrumentos de deuda, como Marco decía, pueden ser pagarés, pueden ser bonos, ¿no? Esos son los instrumentos de deuda. Y ahí se registran, fíjense. Las inversiones en cartera, otra inversión, y aquí están los errores y omisiones, ¿no? Ahí está, para que pueda cuadrar nuestro balance. Y aquí están las explicaciones, chicos, por si acaso, para que lo puedan leer. Seguiremos respondiendo porque nuestro tiempo les cuento que se está yendo más rápido que el agua. Seguiremos, les voy a compartir la pantalla de las preguntas y estamos aquí, ¿ya? ¿Cuáles son los 3 rubros más importantes de importaciones y los 3 rubros más importantes de exportaciones de acuerdo a la balanza comercial? ¿Cuáles son? A ver, vamos a ver. Y les cuento que está ahí todo. Aquí abajo, si ustedes lo leen, está la explicación de la balanza comercial, aquí está, fíjense. La balanza comercial, ahí están las exportaciones, aquí están las importaciones. Y aquí está, ¿no? Ese es el saldo de la balanza comercial. Aquí les explica, después les dice, aquí está el detalle de qué se exporta más. Fíjense, y aquí está el detalle. Dice, aquí en esta parte, ¿qué es? Minerales, hidrocarburos, no tradicionales, otros bienes y ajustes. Y ahora si nos vamos acá nos dice, siempre hace comparativo la balanza comercial, es como un balance igual, ¿no ve? Como un balance general, digamos, donde les compara y dice, a ver cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Entonces, fíjense, en el 2019, lo último que tenemos, esta información que es lo último, dice 1973, ¿qué? Dice, esos son de enero a septiembre de cada gestión, en millones de dólares. 1973 millones de dólares eran de productos de hidrocarburos. Ahora, ¿qué son estos? Importaciones son exportaciones, ¿no ve? Entonces, los rubros más importantes eran hidrocarburos. En este caso, no, era el segundo más importante, porque el primero era, ¿qué? Minerales, por 3.151 millones. Luego venía hidrocarburos y luego venían las no tradicionales. Y aquí les explica cuáles son las no tradicionales. Y miren, aquí están algunos minerales como el zinc, plata, estaño, ¿no? Ahí están. Los hidrocarburos, principalmente gas natural, ¿no? Y les está hablando algunas cosas. La joyería, madera, eso lo pueden leer más a detalle. Entonces, lo responden así, aquí tienen ya las respuestas, ¿no? En la parte de las exportaciones, ahora no sé si tenemos aquí también, aquí están las exportaciones por producto, incluso fíjense, aquí está mucho más a detalle, y les dice zinc, oro, plata, cuánto se exportaba, cuánto se importaba, y ahí están los detalles, ¿no? Aquí está. Variación de las exportaciones totales en favor, volumen y valor unitario. Términos de intercambio. Bueno, esto ya es más información. Pero ahí tienen la información, queridos, de lo que les preguntaba en el cuestionario, ¿no? Entonces, solamente es revisarlo. Seguiremos viendo. ¿Qué más tenemos que ver? A ver,
Decía, ¿cuáles son los rubros más significativos en la cuenta financiera de la balanza de pagos? ¿Qué significa o qué partidas incluiría este rubro? A ver, vamos a irnos otra vez a la balanza de pagos. Vamos a la pregunta, a la balanza de pagos. Aquí veíamos nuestra cuenta financiera. Sin irnos al detalle, ya fíjense, en el detalle van a encontrar mucha más información. Pero aquí está la cuenta financiera. Dice, ¿cuáles son los rubros más importantes de esta cuenta financiera? ¿No ve? A ver, ¿qué nos está diciendo? Otra vez leeremos. Dice, ¿cuáles son los 3 rubros más importantes, más significativos de la cuenta financiera en la balanza de pagos? Ya, otra vez nos vamos a la balanza de pagos y vemos cuáles son. Esta es la cuenta financiera. A ver, tenemos que ver cuáles son los más importantes. Fíjense, chicos, que esto que está resaltado con negrito es la suma de todo lo que está aquí abajo. Entonces, cuidado, me digan, es inversión de cartera. No, sino ¿qué es más importante aquí adentro? ¿No? Títulos de deuda, sociedades captadoras de depósitos, excepto el Banco Central. Miren, esa había sido una de las más importantes. Otra es créditos comerciales, ¿no? Pero tenemos que irnos al 2019, cuidado, también estemos en el 2018. A ver, aquí está un rubro importante. Otra inversión en moneda y depósitos, aquí está. Este es uno de los rubros más importantes. Fíjense, hay inversión en... ¿Qué ha pasado? Ha habido mucha colocación de dinero en la cuenta financiera en monedas y depósitos y ha sido positiva. ¿Qué significa? Que ha habido más captación de dinero en eso, ¿no? ¿Cuál es la otra más importante? Es esta, ¿no? Aunque es negativa, pero han sido los préstamos, ¿no? Fíjense, los préstamos han sido 741 millones. ¿Qué significa eso? A ver, ¿cuál es la otra? Si son 3, sería esta otra más. Sociedades captadoras de depósitos, excepto Banco Central, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos las 3 más importantes. Esta es la cuenta financiera y ahí tenemos, ¿no? La información. ¿Qué más nos decía? Seguiremos. ¿Qué más nos decía? ¿Qué significa o qué partidas incluir este rubro? Esto yo lo que les voy a pedir es que lean la información que está en la misma balanza de pagos porque ahí está el significado. Como les había visto, ¿no? Han visto, ¿no ve? Más abajo está, dice cuáles son las importaciones, las exportaciones, etcétera, ¿no? Y ahí está más a detalle. Vamos al 4. En una economía abierta, ¿a qué es igual el ingreso? Explique de qué se compone. ¿Quién me dice? Otro punto, ahorita acabamos de ver en las diapositivas. A ver, voy hasta que salga el chanchullo. ¿Dónde está el chanchullo? El chanchullo, el chanchullo. Ya no importa si sale el chanchullo y lo ven. Me dicen, ahí está por llegar el chanchullo. Ahí está el chanchullo, no, está más arribita. Está un poco más arribita. ¿A qué era? ¿Quién me dice? ¿A qué es igual el ingreso nacional en una economía abierta? ¿A qué era? ¿A las exportaciones? No. A ver, otra vez leeremos la pregunta para no equivocarnos. ¿Dónde estamos? En una economía abierta, ¿a qué es igual el ingreso del país, económicamente hablando? ¿A qué será igual el ingreso del país en una economía? En una economía cerrada, ¿a qué es igual? El PIB, ese es el ingreso de un país. ¿A qué es igual? Ahí está el chanchullo. En una economía cerrada, el ingreso de un país es igual al PIB. Ahí está. Esa es la respuesta. Ahora, en una economía abierta, ¿a qué es igual? Ahí está, la respuesta está en la diapositiva. Es igual al PIB más el Producto Neto de Factores. O sea, si nosotros descomponemos el PIB va a ser igual a ¿qué? Aquí está un poquito de economía cerrada, abierta también, pero no incluye los factores, ¿no? Pero aquí está, fíjense. Al consumo de las familias, más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones netas o la balanza comercial y más el producto neto de factores. Eso es. ¿Está bien? ¿Se entendió o no? ¿Está bien, no es cierto? ¿No se ha entendido? Otra vez. Otra vez. Aquí está. Fíjense, decía ¿a qué es igual el ingreso en una economía abierta? Es igual al Producto Nacional Bruto. ¿Y a qué es igual el Producto Nacional Bruto? Al PIB más el Producto Neto de Factores. Ahora, ¿qué es igual el PIB? Aquí les he desglosado que era el PIB. Era el consumo de las familias, o sea, que todo lo que consumen las familias, más lo que se invierte, nuevo capital nuevo, más lo que gasta el gobierno y más las exportaciones netas. ¿Y qué son las exportaciones netas? Es las exportaciones menos las importaciones, que es lo mismo que la balanza comercial. Ahora sí.
¿Está bien? Esta es la respuesta, en todo caso, esta. ¿Ahora sí se entendió o no? ¿O lo respondo? Respóndalo, Lice. Ok. Es Por igual favor. a... Es igual a... Aquí lo voy a poner. Ya es igual a el ingreso, mejor. El ingreso de un país en una economía abierta es igual al PIB más el producto neto de factores. Y explique de qué se compone. Muy bien. Entonces yo digo, muy bien. Entonces dijo, el ingreso de un país es en una economía abierta y el ingreso de un país es lo mismo, o sea, es sinónimo de ingreso de un país es igual al Producto Nacional Bruto. Bruto, ¿no ven? Y lo que habíamos dicho que el Producto Nacional Bruto, así, Producto Nacional Bruto, era igual al PIB. Espérenme un ratito, les estoy compartiendo las respuestas. Sí, ¿no ven? Allá. Producto Nacional Bruto más el Producto Neto de Factores. Y hemos dicho que el Producto Nacional Bruto es igual a, eso ya lo pueden explicar ustedes bien bonito, al consumo de las familias más, ¿qué hemos dicho? El consumo del gobierno. Del gobierno, más la inversión, más, ¿qué nos falta? El Producto Nacional, no, más las